Gracias, Daniela. Bueno, entonces yo presento a Benjamín, pero Benjamín ya lo conversamos, tiene total libertad de corregirme lo que voy a decir, por si me equivoco en los rumbos que ha tomado su trayectoria académica, que es muy interesante porque Benjamín es ingeniero de esta facultad, comenzó en realidad en ingeniería en la Universidad de Concepción y por la eventualidad del terremoto del 2010, él tomó la decisión de venirse para acá, lo que es una grata noticia para nosotros, ya que él después hizo el magíster en ingeniería sísmica, ahí, bueno, hizo un tema muy relacionado a Earthquake Engineering, luego tuvo un pequeño paso por nuestro departamento, y posteriormente él tomó rumbo a Caltech, donde comenzó su doctorado desarrollando temas de sismología, y posteriormente él siguió, donde yo entiendo, aplicando los temas de geofísica, pero esta vez ya en planetas no asociados a la Tierra y con otras características, como entiendo lo que él va a presentar hoy día. Benjamín defendió exitosamente su doctorado hace unas 2 semanas o algo así, y ya ahora va a continuar con sus estudios desarrollando un postdoc en la Universidad de Santa Cruz, en California. Que Javier me corrija. Y bueno, sin quitarle más tiempo, yo dejo a Benjamín para que nos haga su presentación. Y darte las gracias, Benjamín, por estar acá. Muchas gracias a ti, Sergio, por esa introducción y por la invitación y oportunidad de volver a hablar aquí en la Universidad de Chile. Siempre es muy entretenido volver y conversar con antiguos amigos y amigas. En este caso voy a estar hablando de algo, como dices tú, un poco diferente a lo que hacía cuando estaba en la Universidad de Chile, pero de todas maneras algo en lo que he podido aplicar las cosas que aprendí en la Universidad de Chile, particularmente cálculo, física y principios físicos simples para entender planetas. El título de esta charla es Mareas, misiones y muchos colores, el nuevo paradigma de núcleos difusos en planetas gigantes gaseosos. Este trabajo lo hice como parte de mi doctorado junto a mi advisor David Stevenson. Esta es la estructura de la charla, 3 puntos. Voy a partir tratando de presentar por qué estudiar el interior de Júpiter, un planeta tan lejano, tan remoto puede parecer, ¿no? Luego, cómo aprender del interior de Júpiter, y cuál es mi contribución a este nuevo paradigma de núcleos difusos en planetas gigantes gaseosos. Porque, bueno, esto es una idea donde mucha gente está participando y yo tengo una pequeña contribución, ¿no? Esta es la imagen quizás más tradicional por la cual se conoce Júpiter. Está tomada por el Hubble Space Telescope. Aquí podemos ver un montón de estructura, un montón de turbulencia, vientos fluyendo en direcciones opuestas, en la dirección horizontal. Tormentas como el Giant Red Spot, ¿verdad? Ese punto ahí que tiene casi el tamaño de la Tierra. Colores de diferentes tonos que quizás sugieren una composición diferente. Esta imagen más tradicional, si bien es muy interesante, no es lo que yo he estado estudiando. Lo que a mí me ha interesado durante mi doctorado, lo que me interesa seguir haciendo en el futuro es lo que está debajo de esta capa, que es superficial comparada al gran tamaño de Júpiter. Es como si pudiésemos hacer el ejercicio de tomar Júpiter, tal como si fuese una naranja, partirlo a la mitad con un cuchillo de cocina y ver las capas que están debajo de todo esto. Algo como esto. Esto es lo que aparece si uno googlea el interior de Júpiter. Ahora voy a decirles al menos 2 razones por las cuales yo creo que esta imagen es imprecisa, por lo menos. La primera tiene que ver con estas capas que aparecen ahí, ¿no? Capas tienen incluso nombre, de más somero a profundo, hidrógeno molecular, hidrógeno metálico y núcleo. ¿Por qué la idea de las capas es cuestionable en Júpiter? Bueno, planetas gigantes como Júpiter, gaseosos gigantes como Júpiter, no son necesariamente como la Tierra, con estas capas discretas, ¿verdad? Entre manto, corteza y núcleo.
En realidad, las transiciones entre hidrógeno molecular e hidrógeno metálico son suaves, son graduales, ocurren a lo largo de miles de kilómetros. La segunda razón por la cual esta imagen puede ser cuestionable es la idea de un núcleo compacto en el centro, algo diferente del hidrógeno metálico. Esto también está inspirado nuevamente por el conocimiento que tenemos de la Tierra, donde claramente hay un núcleo discreto de hierro, ¿verdad?, debajo del manto de silicatos. En el caso de Júpiter, la idea de un núcleo compacto es mucho más una necesidad de poder explicar la formación de Júpiter de manera simple, con modelos de acreción de núcleo, más que una observación geofísica. Así que, en realidad, en el centro de esta charla está la idea de que el núcleo de Júpiter, al parecer, no es tanto así como se ve en esta imagen. ¿Por qué nos interesa el núcleo de Júpiter? La estructura de los planetas, tal cual como las podemos observar hoy, está íntimamente relacionado a la idea de formación de planetas. Existen muchas ideas alrededor de cómo los planetas se forman, pero el interés actual está por encontrar un modelo unificado de cómo los planetas se forman en su gran diversidad. Algo así como lo que existe hoy día, esa teoría preciosa de formación y evolución de estrellas. En el caso de los planetas, me salto algunas etapas, ¿no? Del colapso de la nube gigante molecular, la formación de un sistema protoplanetario, como está ahí en el centro, y una protoestrella. Y me voy a concentrar en el salto entre un sistema protoplanetario y un sistema planetario, que es la etapa final que se ve ahí. La idea de este modelo unificado de formación de planetas es unir esas dos situaciones, un disco protoplanetario a un sistema de planetas ya maduro. Conocemos que estas dos etapas existen, ¿no? Los discos protoplanetarios son observables, con ALMA, por ejemplo, en el desierto chileno. Es parte del trabajo de investigación de la Universidad de Chile, ¿no? Y los planetas, evidentemente, son incluso más obvios, ¿no? Los podemos observar con un teléfono, ir en una noche clara a un lugar con poca contaminación lumínica y sacarse una selfie con el planeta, ¿no? Ahora, los que son menos obvios son todos estos otros planetas, exoplanetas, que orbitan otras estrellas, además del Sol. Estos han sido descubiertos en los últimos 20, 25 años y están revolucionando cómo entendemos los planetas, ¿no? Son un poco más complicados de observar, requieren más que un teléfono, pero al día de hoy son más de 5.000. Entonces, entendiendo esta transición, ¿verdad?, de discos protoplanetarios a esta diversidad de planetas, requiere de este modelo unificado de formación de planetas, y la estructura actual de los planetas que podemos observar como Júpiter nos entregan importantes constraints de cómo este proceso tiene que ocurrir, ¿no? Cualquier modelo unificado de formación de planetas tiene que ser capaz de reproducir la estructura presente de Júpiter, Saturno y los otros planetas. ¿Cómo ocurre esa transición? Esto es un resumen de algunas de esas etapas. En el eje horizontal está la edad de la formación, ¿no? Tiempo. En el vertical está el tamaño característico de los diferentes objetos y cuerpos que se forman desde el sistema protoplanetario hasta los planetas. Ahí ven en esos nombres que aparecen ahí, pebble accretion, dust coagulation, son diferentes procesos físicos que finalmente terminan generando los planetas, formando los planetas que conocemos hoy. Cada uno de ellos está informado por física, algunos por observaciones de meteoritos, cometas, etcétera, etcétera. Hay cosas que son muy importantes, dependiendo, por ejemplo, dónde comienza la formación del planeta. Podemos formar planetas gigantes si estamos más allá de la línea de hielo, lejos de la estrella, o planetas terrestres si estamos más cerca. Entonces, entender la estructura de Júpiter nos ayuda a saber y a entender mejor cada uno de estos elementos, como el gas, por ejemplo, colapsa sobre un embrión de material sólido para formar un planeta gigante como Júpiter, o acaso eso es cuestionable. Son preguntas que nos gustaría responder. Así que
Eso es, esta es la pregunta fundamental con respecto a Júpiter. ¿Qué tipo de núcleo tiene Júpiter? En el centro está esta alternativa que les hablaba anteriormente, un núcleo compacto tradicional, y a la derecha hay otra posibilidad, el núcleo difuso, o también conocido el diluted core. La cantidad de masa de material que forma el núcleo es prácticamente la misma en los dos casos. Lo que varía es cómo se distribuye esa masa en el interior. En el caso del núcleo diluido o difuso, el núcleo, en vez de estar concentrado en el centro, se distribuye a lo largo del radio, formando un gradiente químico. Y eso no solo cambia la distribución de masa del planeta, la densidad, si quieres decirlo así, también cambia el comportamiento dinámico del fluido, introduciendo zonas que ahora están estratificadas y son estables en vez de estar en convección, como en el modelo compacto, con esas flechitas que están ahí girando como si hubiese convección, ¿verdad? Esto lo vemos también en la atmósfera de la Tierra, en los océanos, y tiene repercusiones sobre cómo el planeta se deshace del calor interno, que depende y requiere normalmente convección para ser eficiente. También tiene repercusiones en dónde localizamos la formación del campo magnético de Júpiter, porque de nuevo se requiere una zona de convección para tener un dínamo. Y finalmente, lo que les hablaba anteriormente, formación. Es diferente formar un planeta con un núcleo compacto a formar un planeta donde hay este gradiente de material rocoso que va a formar el núcleo. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre estos dos modelos? ¿Cómo saber si es compacto o diluido? ¿No? ¿Qué tipo de observaciones podemos adquirir y decidir qué es lo que realmente ocurre dentro de Júpiter? La alternativa es sismología. Lo primero que debe venir a la mente, ¿no? Esto va a sonar un poco obvio para un departamento de sismología, pero entiendo que también hay gente de otros campos. En la idea de la sismología como concepto bien fundamental, es que dependiendo del contenido interior de un objeto, en este caso un vaso, ¿verdad? Y en este caso el contenido de agua, hay diferentes, las oscilaciones tienen un diferente timbre, ¿verdad? Tienen una diferente frecuencia. En este caso, aquí no se escucha, pero se puede ver, si pudiésemos pensar en, bueno, cuál sería el timbre del sonido cada vez que golpeamos estos vasos con diferentes niveles de agua, el timbre sería diferente, ¿no? Podemos ver el nivel de agua, entonces quizás no es tan relevante en este caso, pero imagínense un caso donde el vaso es opaco y no podemos ver la cantidad de agua. La idea de la sismología es que podemos usar ese timbre de la vibración para inferir cuál es el nivel de agua en el vaso. Y esto ya es materia rutinaria, ¿no? En la Tierra, redes sismológicas cubren el planeta, esperamos por un gran terremoto que hace vibrar la Tierra, luego miramos en el timbre de esas oscilaciones, o la frecuencia de movimiento, ¿verdad? Y con esa información podemos identificar cuáles son las capas del interior de la Tierra, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera. Ahora, hay un problema. Esta idea de la sismología es muy efectiva en planetas terrestres, ¿no? En el caso de Júpiter, no tanto. La respuesta es un poco obvia, pero Júpiter es un planeta gaseoso. No hay posibilidad de instalar sismómetros en su superficie porque simplemente no hay superficie terrestre. Así que necesitamos otro tipo de idea. ¿Qué tal esto? Astrosismología. La idea es similar. Observaciones sismológicas de vibraciones de un objeto que emite luz, en este caso una estrella, pueden utilizarse para conocer las capas interiores de ese objeto, ¿verdad? Lo que les muestro aquí es el espectro de una estrella tipo solar. Y estos espectros se pueden obtener también de forma casi rutinaria hoy día, mirando las curvas de luz, por ejemplo, de misiones como Kepler, y haciendo una transformada de Fourier sobre esa curva de luz. La idea es que la estrella, porque oscila, está cambiando su área efectiva relacionada a ese rayo de luz que nos llega aquí a la Tierra.
y a medida que oscila, ¿verdad?, se generan frecuencias, oscilaciones en la curva de luz, que después podemos rescatar con un espectro. Entonces, en este caso, todos esos pics de ahí, en función de la frecuencia, representan modos de oscilación de la estrella, que luego con forward modeling en la estrella, nos podemos inferir más o menos cuáles son las capas de la estrella y cuáles son sus espesores y sus propiedades dinámicas. Esto no funciona tampoco en Júpiter. Y la razón es que Júpiter es un espejo del Sol. Cuando miramos a la luz proveniente de Júpiter y tratamos de hacer esto, ¿verdad?, lo que rescatamos realmente es el espectro del Sol. Y las oscilaciones de Júpiter se pierden ahí en el ruido. Ahora, hay otra alternativa a eso, la sismología de Doppler, que es muy similar a la astrosismología. En este caso, la atención se pone sobre pequeñas bandas del espectro de frecuencia asociadas a la absorción de algunas moléculas presentes en la atmósfera de Júpiter. Diferentes moléculas absorben luz en diferentes frecuencias. Y eso es bien preciso, no bien específico. Entonces, si es que la superficie de Júpiter está oscilando, significa que a medida que observamos, hay un momento en el cual se está acercando a nosotros y otro momento en el cual se aleja. Eso se debe traducir en un efecto Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Que esa frecuencia, esa banda de absorción se mueve en el espectro, como en el tiempo, ¿no? Entonces podemos hacer de nuevo una transformada de Fourier sobre eso y rescatar un espectro. Esta es una idea muy promisoria y está en constante desarrollo con grupos en Francia, aquí en Estados Unidos también. Se puede realizar desde la Tierra, también desde el espacio, pero hasta el momento no ha dado los resultados que esperamos. No podemos ver los peaks que esperamos. Se ven estas zonas como de mayor amplitud en general, un envelope, ¿verdad? Pero no un peak discreto que nos permita hacer forward modeling con la frecuencia, ¿no? La razón es que se requiere una línea de observación muy larga, las observaciones terrestres son interrumpidas, y si quisiéramos hacerlo desde el espacio, es muy caro, nadie te va a aceptar un proposal por una observación de un mes en un solo objetivo. Pero hay muchas líneas promisorias de desarrollo aquí. Pero por el momento no nos sirve. Ahora, ¿qué tal esta posibilidad? Sismología de anillos. Aquí nos movemos un poco de Júpiter a Saturno. Estos son, a la izquierda, los anillos de Saturno, claramente visibles por Cassini. Aquí el principio es diferente. Los anillos funcionan como si fuesen un sismómetro. Hay oscilaciones atrapadas en el anillo que se propagan a lo largo del anillo. Si tenemos muchas imágenes de los anillos, podemos rescatar esos patrones, esas ondas que están ahí atrapadas. Esas ondas, se cree, están íntimamente relacionadas a las oscilaciones del planeta Saturno. Saturno, cuando oscila, genera una perturbación gravitatoria, y esa perturbación gravitatoria entra en resonancia con las masas de objetos de hielo que forman los anillos y producen estas oscilaciones. En la derecha es un gráfico que muestra las oscilaciones que se han identificado hasta el momento. En el eje horizontal está la posición radial dentro del anillo de Júpiter. En lo vertical, simplemente el orden del modo, y cada una de esas letras, la F, la G, ¿verdad?, indica la detección de un modo dentro de Saturno. Así que hay un montón de información ahí, ¿verdad? Y desde esta información sí que se puede hacer forward modeling de Saturno, y ha sido clave, quizá la línea de evidencia más fuerte hasta el momento de la existencia de núcleos difusos en un planeta gigante gaseoso. Lo que les muestro aquí es una familia de esos modelos, ¿verdad? Los más probables están en morado, los menos probables están en gris, y las cantidades que estoy mostrando aquí, bueno, arriba es el Z, es la abundancia en fracción de masa de los materiales que pueden formar un núcleo, o materiales pesados, son todos los elementos de la tabla periódica realmente, con la excepción de hidrógeno y helio. Y el resultado se ve es que hay una abundancia pequeña, casi homogénea, ¿verdad?, en la parte superior del planeta, ¿verdad? El eje horizontal es el radio del planeta, y por ahí, por 60% del radio, 50% del radio, esto empieza a aumentar, ahí comienza un gradiente químico, que a eso le llamamos el núcleo difuso. Y puede llegar a ser 1, que quiere decir que en el centro puede que exista
un núcleo muy pequeño, casi tradicional, de solamente estos materiales que son materiales que forman el núcleo, pero los datos realmente no permiten discriminar eso. Puede que tampoco no exista y el Z sea 50% en el centro de Saturno, pero definitivamente hay un núcleo difuso. La segunda cantidad ahí en el medio es simplemente la densidad, y la tercera cantidad es la Brun-Weisel Frequency, que define las áreas de convección y estabilidad dentro del planeta. Como pueden ver, por el Brun-Weisel Frequency, cuando es 0, significa que el fluido está en convección, y cuando tiene un valor positivo, significa que está estratificado. Como se ve aquí, la mayoría, una parte importante del planeta está estratificado. Y eso plantea preguntas desafiantes para localizar dónde está el dínamo, dónde se genera el campo magnético, y cómo fluye el calor en la parte interior de Saturno, ¿verdad? Así que no hay convección. Recordemos, convección es el mecanismo más eficiente para enfriar la Tierra, ¿verdad? Con plate tectonics. Ahora, ¿qué alternativas existen a la sismología si es que no se puede aplicar en Saturno? Bueno, aquí me olvidé de decir, pero los anillos de Júpiter no permiten hacer esto. No son suficientemente definidos, no tienen una opacidad suficientemente clara para identificar las ondas de vibración. Así que esta técnica no está disponible en Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar y el que nos interesa más, pero hasta el momento no podemos hacer este tipo de sismología en Júpiter. Ahora, ¿qué alternativas existen a la sismología? Gravedad. La gravedad se puede obtener con un orbitador, una sonda espacial. Por lo tanto, es una de las formas la forma más popular, yo diría, de entender los interiores de planetas en el sistema solar, que son los planetas donde efectivamente se pueden enviar misiones. Y la misión que les muestro aquí, esa sonda, es la misión Juno, en donde he estado participando como estudiante, presentando mis resultados y siendo parte del debate, de la adquisición de datos y los modelos que se están proponiendo para entender estos datos. Juno sigue ciertas órbitas, cada 40 días más o menos, alrededor de Júpiter. Más que una órbita, es una pasada, es un flyby. La órbita es bastante excéntrica, entonces la mayoría del tiempo Juno está bien lejos de Júpiter y no recolecta muchos datos. Pero cada 40 días pasa por el Perigove y pasa bien cerca de Júpiter, y ahí es cuando se recolecta la mayor cantidad de datos. El dato que me interesa, el de gravedad, proviene de mirar en detalle cuál es la trayectoria que sigue Juno cuando se zambulle en el campo gravitatorio de Júpiter. Si Júpiter fuese una masa puntual, ¿verdad? No lo es, pero si fuese una masa puntual, seríamos capaces de predecir en detalle cuál es la trayectoria que sigue Juno, con leyes de Kepler, ¿no? Y pudiésemos también recolectar datos de esa trayectoria. Bueno, eso lo hacemos. Desde la Tierra hay antenas que están interrogando a Juno en cada momento, y con el efecto Doppler sobre esa onda de radio que enviamos a Juno, que luego regresa, podemos medir cuál es la velocidad de Juno y ver más o menos cuál es la trayectoria que sigue, ¿no? Esta es la técnica que se utiliza para la navegación de cualquier nave espacial, ¿verdad? Ahora, porque Juno no es una masa, perdón, Júpiter no es una masa puntual, ¿verdad? Tiene achatamiento en los polos, tiene mareas, etcétera, etcétera. La trayectoria de Juno no es la de una masa puntual, hay una diferencia. Y de esas diferencias es que podemos inferir el campo gravitatorio de Júpiter, que es mucho más complicado que el campo gravitatorio de una masa puntual, si no, no habría nada que decir. Uno de los efectos que perturba la forma de Júpiter fuera de una masa puntual es el achatamiento, debido a la rotación, ¿verdad? Los planetas rotan, y rotan bastante rápido en el caso de los planetas gaseosos gigantes, ¿verdad? Júpiter y Saturno rotan súper rápido, los días ahí son de 10 horas, y el achatamiento depende de la magnitud del efecto centrífugo debido a esta rotación y de la masa del planeta o la gravedad. El achatamiento se descompone en armónicos esféricos, como los que están ahí abajo a la derecha. Los coeficientes J se ven pequeñitos, pero está J2, J4, J6, son los coeficientes de gravedad zonal, y es una descomposición del achatamiento de Júpiter. Podemos medir esos coeficientes con Juno y luego hacer forward modeling
para ver cuál es la estructura interior de Júpiter que reproduce esos coeficientes. Y eso ha sido medianamente efectivo. Lo que les muestro aquí es un resultado para el núcleo de Júpiter o la distribución de elementos pesados en el interior de Júpiter como función del radio, ¿no? Del 0 a 1 ese es el radio de Júpiter, y luego en el eje vertical está la fracción de estos elementos pesados. Como en el caso de Saturno, hay una zona homogénea, superficial, luego hay un gradiente, ¿verdad? Donde las cosas se estratifican, y luego de nuevo homogéneo, pero no se alcanza nada cercano a 1. En este modelo es incluso menor a 20%. Entonces, hay un núcleo diluido, todo el interior de Júpiter en realidad es fluido, y hay un material ahí de elementos pesados que está diluido dentro de ese fluido que es hidrógeno metálico. Existen otros modelos que difieren de este, donde se puede y la data admite un modelo, un núcleo compacto. Y bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay este problema de no unicidad? Básicamente tiene que ver con esta incertidumbre en hidrógeno y helio a alta presión. Para que el análisis de gravedad zonal funcione, necesitamos conocer la presión de hidrógeno y helio a alta presión. Y esto no es sencillo, hay experimentos de laboratorio que tratan de hacer esto, pero como ven ustedes ahí, todas esas curvas con diferentes colores muestran resultados que varían bastante, ¿no? Y ahí están, cuál sería la densidad normalizada por la presión, como función de la presión, que eso no es otra cosa que la función de la profundidad, y ahí a profundidades medianas ya las curvas empiezan a diferir un montón. Y el tema está en que dependiendo cuál de estas ecuaciones de estado, ¿verdad?, que describen el helio y el hidrógeno a alta presión, utilizamos, los resultados pueden ser diferentes. Y hay otra razón que tiene que ver con que la gravedad zonal no es muy sensible a lo que está ocurriendo en el interior del planeta. Ahí está la ecuación de cómo se calculan estos coeficientes, y si ven ahí hay una integral de volumen con un radio, ¿no?, a la potencia de L, que es el degree. Entonces, si es que ese radio es cercano a cero o estamos cerca del núcleo, la contribución al coeficiente gravitacional es bien escasa, ¿no? Esto es una tremenda limitación para la gravedad zonal como técnica en sí. Significa que si incluso lográsemos medir coeficientes mucho más altos, hasta J20, no estaríamos adquiriendo más información del interior profundo, sino más de la parte somera, que no requiere tanto, ¿verdad? O sí requiere, pero no nos informa del núcleo, ¿verdad? Ahora, finalmente, mi contribución a este nuevo paradigma de los núcleos difusos en planetas gigantes, y tiene que ver con mareas. Las mareas son un fenómeno excitante. Lo vemos aquí en la Tierra a cada momento, con el movimiento de los océanos, por la Luna, ¿verdad? Ahora, también es un fenómeno que hay que tener en cuenta al momento de diseñar una misión interestelar. Ojalá hayan visto esa película, porque las mareas pueden estropear tu misión interestelar si no las consideras, en particular si estás visitando un agujero negro. Y también las mareas pueden hasta predecir el estado emocional de las personas. Ahora, a mí eso no me interesa tanto. Lo que traté de hacer fue más con el campo gravitatorio de las mareas. Y la idea fundamental de esto es que si existe un planeta con cierto campo gravitatorio, phi, luego de introducir un satélite, ese satélite tiene una masa y va a perturbar la forma del planeta, y eso va a cambiar el campo gravitatorio con una perturbación delta phi, que es pequeña en comparación al campo gravitatorio total. Ese delta phi se expande en diferentes esféricos armónicos, y el campo gravitatorio normalmente en las mareas se normaliza, y se utiliza este número de Love, ¿verdad?, que es una normalización del campo gravitatorio de mareas en la superficie del planeta, normalizado por la gravedad del satélite. Simplemente el K es eso, es una amplitud de la marea en términos de gravedad. Ahora, las mareas son interesantes porque son hidrostáticas, pero también dinámicas. Normalmente cuando hablamos de mareas, en la mayoría de los contextos hablamos de las mareas de equilibrio, es decir, todas las fuerzas tienen que sumar últimamente cero, o Newton estático, ¿no? Pero en realidad las mareas son dinámicas, no es un Newton estático, es un Newton F igual M por A, ¿verdad? Y esto que genera es que las mareas, en realidad, la respuesta a la amplitud de la marea depende de la frecuencia.
de excitación. Y la frecuencia de excitación depende de la órbita del satélite, qué tan lejos está el satélite, y de la rotación del planeta. Aquí en el centro les muestro el caso de la respuesta que depende de la frecuencia de un oscilador armónico. Hay frecuencias para las cuales el oscilador armónico puede resonar, ¿verdad? Y puede generar una marea de mucha mayor amplitud. Ahora, esta gravedad de mareas, una forma de entenderla es que se puede descomponer en la gravedad de modos normales de oscilación. Los modos normales de oscilación del planeta, forzados por la masa de un satélite que está orbitando alrededor del planeta. Entonces, si entendemos estos modos de oscilación y los sumamos, las contribuciones de cada uno de estos en términos de gravedad, podemos reconstruir la gravedad de mareas. Y los modos de oscilación de un planeta gigante, bueno, aquí pongo algunos, pero los principales para mareas son el modo fundamental, ¿verdad? Es el modo fundamental, en el caso de ingeniería civil, siempre hablamos del modo fundamental de un edificio. Bueno, un planeta también tiene un modo fundamental, y es el que contribuye más a la amplitud de las mareas en gravedad. Y de ahí están los modos los G-mode, que son los modos del núcleo, que contribuyen un poco menos, pero que son observables en algunos casos. Para resolver este problema, no voy a ir en detalle aquí, pero es un sistema de ecuaciones que tiene que ver con conocer el hidrógeno y el helio a alta presión, algún modelo simplificado al menos, una ecuación de momento, donde incluimos los términos que tienen que ver con rotación, en el lado izquierdo, y en el lado derecho incluimos los términos que tienen que ver con la gravedad, con la presión en el interior del planeta, etcétera, etcétera. Conservación de la masa, bueno, el fluido, hay un fluido que tiene que conservar la masa, cambia la densidad a medida que fluye, es compresible. Y luego, definición de gravedad newtoniana. Una parte importante de mi doctorado fue trabajar con estas ecuaciones y construir soluciones analíticas a algunos casos de este problema para entender qué está pasando en Júpiter y cómo eso se relaciona a los datos de Juno. Este es uno de los resultados. Aquí muestra un delta K en función de la frecuencia. El delta K es la componente dinámica de la marea, y en función, en porcentaje de la componente estática. Es decir, cómo cambia la marea debido a los efectos dinámicos. Y ahí están en función de la frecuencia, y muestro las frecuencias de los satélites galileanos que orbitan Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y las dos curvas ahí muestran dos modelos idealizados de Júpiter. En la línea punteada está un modelo súper idealizado, densidad uniforme. La densidad uniforme de Júpiter es interesante porque tiene una solución analítica, que la descubrí aquí, la pusimos en ese paper, y nos sirve para entender cualitativamente qué está pasando. Y luego un modelo idealizado de un modelo compresible, ¿verdad? De hidrógeno y helio, un polítropo, se dice así en español, no sé. Polítropo. Y los dos dependen de la frecuencia, ¿no? Y ahí hay un punto también con errores, que es la observación de Juno. Y bueno, lo que se puede decir aquí es que la observación de Juno tiene una componente dinámica, de todas maneras, y la podemos explicar por los efectos de rotación. Depende de cuál es la estructura interna, o sea, si es que es compresible o incompresible importa, pero no importa tanto, lo que es decepcionante. Por un lado, es interesante que hemos entendido esta observación y sabemos por qué hay una componente dinámica de la marea de Júpiter, que además es negativa, lo que no es trivial, depende del efecto de Coriolis, pero ha sido decepcionante porque no podemos usar este valor de la marea para decir algo del núcleo. No es sensible al núcleo, este valor de la marea, a menos que en el futuro los errores, las barras de error disminuyan considerablemente, lo que es posible, porque Juno sigue recolectando datos. Aquí lo que les muestro aquí es, bueno, un caso extra en amarillo. ¿Qué pasa cuando agregamos un núcleo compacto? Y bueno, aquí de nuevo, si ven, si se compara con el dato, los tres modelos están muy cercanos unos a otros. El dato, la verdad, no sirve para discriminar respecto a eso. Pero lo interesante de esta figura es que muestra una estructura nueva, ¿no? Un pic ahí en el centro de la figura. ¿Qué es ese pic? Ese pic es una resonancia con el núcleo. El núcleo tiene una frecuencia fundamental, la marea tiene una frecuencia de excitación, y para frecuencias de excitación que están cerca de donde está ese pic, hay una amplificación de la marea. En el caso, de este valor en particular, del coeficiente de gravedad, no es tan relevante.
pero hay otros coeficientes, como el K42. K42 es otro coeficiente del campo gravitatorio de mareas, de estructura de menor escala, y en este caso el dato no se puede reproducir con un modelo que tiene un núcleo compacto o que no tenga núcleo. Se necesita poner algo ahí para explicar ese dato dentro de los errores. Y lo que hicimos acá fue proponer que existe una resonancia con el núcleo que nos permite identificar ese dato de Juno. Ahora, esa resonancia no es simplemente poner cualquier núcleo, sino daría lo mismo, ¿no? Hay algunos núcleos que van a resonar, otros que no. Entonces, utilizando esta idea de la resonancia, podemos decir, bueno, ¿cuáles son los núcleos que nos permiten explicar el dato? Y ese es el modelo que está ahí a la derecha. De nuevo, es el Z, la abundancia de elementos pesados en función del radio, y están los dos modelos, ¿no? Un núcleo compacto en celeste y el núcleo diluido, que se ve que es parecido al núcleo que sugiere la gravedad zonal. Ahora, lo interesante es que esto es una observación independiente, ¿verdad? No, es otro tipo de datos, no es gravedad zonal, gravedad de mareas. Entonces, las incertidumbres que existían en la gravedad zonal se ven mitigadas en parte debido a esta nueva línea de evidencia. Ahora, hay un problema con toda la historia. Hay un problema que puede resultar evidente, pero puede que no. El problema es que cuando decimos que hay una resonancia, estamos diciendo que el núcleo tiene cierta frecuencia, la marea, la excitación tiene cierta frecuencia, y esas dos frecuencias son idénticas. Ahora, eso es difícil de creer a primeras. ¿Por qué? Porque estas dos cosas están evolucionando, y están evolucionando en principio debido a razones diferentes, ¿no? Existe convección en el interior del planeta, al menos en una región, ¿no? Esa convección puede erosionar el núcleo y cambiar su estructura, y por tanto cambiar la frecuencia del núcleo, que esta es una estimación asintótica de la frecuencia de un núcleo difuso, ¿verdad? Entonces, si pensamos desde la formación de Júpiter hasta el presente, esta frecuencia ha ido cambiando. Y en el caso del satélite hay migración. El satélite, en este caso, Io, puesto aquí esquemáticamente, ¿verdad? Estaba en una posición mucho más cercana a Júpiter en el pasado de lo que está ahora. Esto también ocurre en la Tierra y la Luna, por cierto, ¿no? La Luna estaba mucho más cercana a la Tierra, y debido a torques de mareas, fue empujada hacia afuera. Entonces, y esta migración no necesariamente depende de la migración del núcleo. Son dos cosas que están evolucionando en la vida, en la historia de Júpiter, y debido a razones que son aparentemente diferentes. Entonces, ¿cómo reconciliamos este conocimiento con la idea de que estas dos frecuencias son hoy día la misma? ¿Es una coincidencia? Yo creo que no. Esto es un poco esquemáticamente lo que les decía anteriormente. Podemos pensar que en el momento en que se forma Júpiter, ¿verdad? Aquí está en energía vertical el tiempo después de la formación de Júpiter como función de la frecuencia. La frecuencia del núcleo, que está en celeste, es diferente a la frecuencia de excitación de la marea de Io, que está en amarillo. Estas dos cosas migraron en cierta forma hasta que se encontraron, y cuando se encontraron comenzó una resonancia, y debido a las propiedades del sistema, el sistema entró en un estado de resonant locking. Esto es una idea que existe en la literatura astrofísica para estrellas binarias, existe en la literatura de planetas y estrellas también, y luego que encuentran una resonancia, estos dos procesos de evolución continúan evolucionando en conjunto, sincronizados. Hay requisitos para que esto pase así, ¿no? Lo primero es que el núcleo difuso de Júpiter se tiene que encoger en el tiempo. Tendría que haber sido incluso más extendido que en el pasado, y hoy día se ha ido achicando. Segundo requisito es que la disipación de mareas que produce la migración del satélite tiene que tener un valor más o menos de un Q en el orden 4, cercano a 1000. ¿Qué significa eso? Es que se tiene que generar harta disipación en el núcleo respecto a las mareas, de tal manera que estas dos cosas puedan sincronizarse y evolucionar en conjunto. Y luego hay una serie de otros requisitos generales asociados a la idea del bloqueo resonante, o el resonant locking.
que tienen que ver con que la resonancia no se puede saturar, tienen que ver con que tiene que haber una migración convergente del planeta y el satélite. Si las frecuencias migran en la dirección opuesta, nunca se encuentran, y eso principalmente. Ok, hemos llegado al final de la presentación, y para concluir quiero rescatar ese modelo que genera la resonancia, que nos permite entender y explicar en parte la observación de la gravedad de mareas de Juno. El modelo está ahí a la derecha. De nuevo están las mismas cantidades, la densidad del planeta como función del radio, el contenido de metales, de elementos pesados, el Z, ¿verdad? Y la Brun-Weisser frequency, que nos habla de dónde hay convección y dónde hay estratificación. Este es el modelo que genera esa frecuencia que resuena, ¿verdad? Y es un modelo extendido, es un modelo de un núcleo diluido que se extiende hasta casi 70% del radio, pero tiene zona de convección tanto la parte superior como la parte inferior. Más en general, además del modelo que explica el dato, aquí producimos un nuevo análisis que va a ser útil, pienso yo, para misiones del futuro también. Es un análisis de la gravedad de mareas que complementa el análisis de gravedad zonal más tradicional. Este análisis no reemplaza a la sismología. La gravedad de mareas proporciona nueva información solo cuando existen estas resonancias. Y como expliqué o traté de explicar anteriormente, hay buenas razones para pensar de que estas resonancias existen, pero necesitamos más evidencia para comprobarlas. Por lo tanto, la tarea pendiente es utilizar todas estas ideas para desarrollar misiones sismológicas en Júpiter, también en los otros planetas de Urano y Neptuno, ¿no? Las misiones sismológicas son la forma de conocer el interior de un planeta sin incertidumbres, ¿verdad? Las mareas son interesantes y nos permiten una línea de evidencia extra, pero no sustituyen a la sismología de ninguna manera. Y algunas preguntas pendientes para terminar en los quizás 5 minutos que me quedan. ¿Cuál es el origen de estos núcleos difusos? ¿Son un producto de la formación de planetas, como traté de sugerir al comienzo, o un producto de la evolución? Porque también hay evolución, hay convección, las cosas se van mezclando en el interior de Júpiter en 4 billones de años, 5 billones de años, 4.5, ¿no? Y formar un planeta con un núcleo difuso no es sencillo. La principal dificultad tiene que ver con que la idea de formación en un núcleo de acreción, ¿verdad? Hay un embrio de unas 10 masas terrestres de material sólido que genera un colapso gravitacional del gas encima. Eso pasa muy rápido y por tanto genera calor debido a la conversión de energía gravitacional en energía térmica. Ese calor luego tiene que escapar del planeta de alguna forma. Y a medida que lo hace, se piensa, mezcla el interior del planeta, y si llegaste a formar un núcleo difuso o diluido, ese núcleo se puede mezclar y desaparecer. Entonces se necesita una formación fría. No está claro cómo eso puede pasar físicamente. También puede haber un impacto, ¿no? Eso también puede ayudar a la generación de un núcleo difuso. Luego, ¿qué influencia tienen los núcleos difusos en la disipación de mareas? Ahora que están estos núcleos, hay nuevos modos dentro del planeta. El fluido ahora fluye de una forma diferente, y eso cambia la forma en la cual la energía que un satélite introduce dentro de un planeta se disipa. Y eso cambia, es relevante para mundos gélidos porque cambia cómo los planetas migran, cómo cambian sus órbitas, perdón, los satélites gélidos migran y cambian sus órbitas. Y eso últimamente cambia cómo se genera energía en estos mundos gélidos que pensamos pueden tener vida incluso. Así que la influencia de los núcleos difusos tiene un impacto profundo en toda esta historia de cómo funcionan los sistemas de planetas gigantes y mundos gélidos. ¿Es el núcleo difuso de Júpiter cualitativamente diferente al de Saturno? Es una pregunta abierta. Ambos son gigantes gaseosos, pero no significa que van a ser idénticos en todo. Interesante saber hasta qué punto se parecen, hasta qué punto son diferentes. ¿Qué diversidad podemos esperar en los exoplanetas? Cuando miramos gigantes gaseosos en la demográfica de exoplanetas, ¿van a ser todos iguales? ¿Van a ser todos bien diferentes? ¿Van a ser algunos con núcleos compactos, otros con núcleo difuso? No está claro.
¿Podemos resolver la estructura pequeña de escala de los núcleos difusos? Estos modelos son casi todos de primer orden, ¿no? Todavía queda mucho trabajo por hacer por las escalas más pequeñas, sobre todo en el caso de Saturno, donde hay un montón de datos que todavía no tienen explicación teórica. Hay modos que no se pueden todavía reproducir en los modelos. Y es porque los planetas rotan tan rápido que es mucho más difícil que en el caso de la Tierra, donde la rotación es simplemente una perturbación, ¿verdad?, lineal del efecto de Coriolis. En los planetas gigantes los modos cambian de otra forma y es un problema mucho más complicado en términos de sismología teórica. Hay que expandir el libro Dahlen and Trump, ¿verdad? Por ahí hay cosas incluso que se pueden utilizar. Hay mucho material ahí, de hecho. ¿Dónde ubicamos la región del dínamo? ¿Dónde está estas zonas de convección que pueden generar un campo magnético? ¿Cómo se está enfriando el planeta? Hablé un poco de esto. Está relacionado con el origen de la luminosidad de planetas, con implicancia no solamente para Júpiter, también para Urano. Hay un puzzle con la luminosidad, y también exoplanetas, ¿no? Y luego son los interiores de Urano y Neptuno más parecidos al de la Tierra o al de planetas gigantes gaseosos. Cuando digo esto parecido a la Tierra, planetas gigantes gaseosos, me refiero a estas capas, ¿no? ¿Es Urano y Neptuno un planeta que tiene capas discretas o estas transiciones graduales como los planetas gigantes, como los planetas gaseosos gigantes? Finalmente, unas ideas más específicas, futuras misiones, la sismología de anillos. Recientemente en el Decadal Survey, Urano fue recomendado como una misión flagship de NASA para los próximos 10 años, y Urano tiene un sistema de anillos interesante que promete quizás proveer un sistema de datos parecido al de Saturno. Así que ahí hay oportunidades muy interesantes para entender cómo este planeta, que no es un gaseoso gigante, es un gigante de hielo, está compuesto en el interior, ¿no? En el caso de Júpiter hay una deuda pendiente, ¿verdad? Juno fue capaz de rescatar un envelope del espectro de modos, pero no fue capaz de identificar en detalle cuáles son las frecuencias de esos modos. Hay una deuda pendiente de la sismología de Júpiter, y una posibilidad es la sismología gravitacional. ¿Qué tal si ponemos un gravímetro en alguno de los satélites interiores de Júpiter? ¿O qué tal si diseñamos algo como GRACE o GRAIL, las transmisiones con interferometría gravitacional, para rescatar los modos, ¿verdad?, a través de la gravedad que generan, de una forma similar como en el caso de la Luna y la Tierra, ¿verdad?, con GRACE y GRAIL. Y finalmente, con esto sí que termino. Esto es lo que voy a estar haciendo en mi postdoc, estudiando la estratificación oceánica y la disipación de mareas en estos mundos gélidos. Aquí les muestro Europa, Ganímedes y Titán. Pensamos y tenemos evidencia fuerte de que todos estos mundos gélidos, debajo de estas cortezas de hielo, tienen océanos globales y producen además energía debido a la disipación de mareas. Entonces son candidatos para la existencia de vida más allá de la Tierra. Yo en concreto voy a estar mirando la estructura del océano y qué podemos aprender de la estructura del océano a partir de observaciones gravitacionales de las misiones Europa Clipper y JUICE. Así que eso es lo que tenía preparado. Ojalá haya sido interesante y más que disponible para responder preguntas o escuchar cualquier comentario que quisieran hacer. Muchas gracias, Benjamín. Muy, muy interesante tu presentación. Felicitaciones y gracias. Y tenemos algunos minutos para preguntas. Si el que tenga alguna pregunta se puede, por favor, levantar la mano. Y en caso de que alguien no tenga audio, la puede escribir por el chat y o Benjamín la lee directamente o yo se la leo. Andrés, por favor. Hola, Benjamín. Muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. ¿Por qué no tienes resonancia en el caso de un núcleo compacto, o la resonancia está en las frecuencias que son muy diferentes a las que tiene el modelo del núcleo diluido? Cuando el núcleo es más pequeño, el espectro se desplaza hacia las altas frecuencias. El espectro de los modos del núcleo, ¿no?, de los modos gravitacionales. Entonces no sería excitado por
por los satélites que tienen, en el fondo. La respuesta es un poco más complicada y quiero ser bien preciso en esto. Un núcleo compacto tiene todo el espectro de los modos que tienen que ver con el núcleo, ¿no? Los modos de ondas gravitacionales interiores en el núcleo, y todo ese espectro se desplaza hacia la alta frecuencia. Lo que quiere decir es que sí vas a estar cerca de los satélites galileanos, pero ocurre una segunda cosa, que hace que las resonancias con esos modos sea muy difícil, y es que el modo de menor orden, el G1, ¿verdad? Es el modo que tiene más alta frecuencia, y es el modo que tiene una estructura tal que permite un mejor acoplamiento con la excitación de la marea. Eso quiere decir que las resonancias son más efectivas en generar gravedad, que luego es observable. Cuando vas al G100, por ejemplo, ¿ya? Si tuvieses un núcleo compacto y desplazaste todo el espectro a alta frecuencia, el G1 no lo vas a excitar, no hay posibilidad, va a estar en una frecuencia mucho más alta a la de los satélites galileanos. Pero quizás puedes excitar el G100, ¿verdad? Es un modo de alto grado que puede ser cercano a los satélites galileanos. Pero la gravedad de eso va a ser muy pequeña, debido a que es un modo de alto orden, y el acoplamiento, es decir, mantener eso en un estado de resonant locking, va a ser muy difícil. La verdad, no tengo un argumento cuantitativo, y es una cosa que hay que explorar, pienso yo. Yo no lo hice. Lo que hice fue descartarlo, porque pienso que físicamente es muy difícil que eso produzca un efecto significativo. Y una pregunta rápida, ¿en qué escala de tiempo crees tú que se pueden disminuir esas barras de error? Porque si uno las ve en la figura, son bastante grandes todavía. Para discriminar modelos, incluso los valores son formalmente consistentes con 0, me parecía. Mostrémoslas. O 3 sigma, 4 cercados, o sea, marginales, ¿no? Las barras de error son 3 sigma. Ah, son 3 sigma, perfecto, ya. Entonces son resultados como 7 sigma, algo así. Sí, por ejemplo, esto es K2, ¿verdad? Esto es uno gravitacional. Se puede reducir a la mitad. El problema es que depende de otras cosas. Es un poco más complicado porque Júpiter tiene modos de oscilación, ¿verdad? Los tiene, y esos modos de oscilación generan gravedad. Pero hasta el momento esa gravedad es ruido. Y es un ruido casi estocástico, porque si bien estos modos oscilan con un tiempo característico, qué sé yo, de 1 hora, una cosa así, ¿verdad? La pasada de Juno es casi el mismo tiempo característico, entonces no puedes, no alcanzas a grabar, no sé, 3 oscilaciones o 4 oscilaciones, que quizás lo que puedes necesitar para identificar el modo. Entonces al final si quisieras reproducir ese campo gravitatorio de los modos, es casi estocástico. Por eso que Juno no ha sido capaz de identificarlos. Entonces es difícil predecir en detalle cuál va a ser el achicamiento de las barras de error, pero yo he visto simulaciones de gente de JPL en donde dicen que esto se puede achicar por lo menos a la mitad, en 3 sigma. Y quizás para K2 puede que sea relevante, pero no está claro. Yo la verdad no estoy tan convencido. Y en el caso de K4, incluso con este 3 sigma, ya necesitamos de la resonancia. Sí. Es que pensé que era un sigma cuando las vi, pero sí, 3 sigma, súper robusto. Gracias. Gracias, Andrés. De gravitación. Nitya. ¿Sí? Vamos a continuar con las preguntas, Benja. Nitya. No te escuchamos. ¿Me corté? No, ¿a quién te quiere preguntar? Nitya Pandey. No te escuchamos, así que si quieres puedes escribir en el chat o yo la leo y Benjamín la lee. Así que, por favor, si por mientras puedes escribir, y vamos a dar paso a Rogelio, que también tiene una pregunta. Rogelio. Hola, Benjamín. Gracias por tu charla. Muy interesante el tema de la astrosismología. Tengo una pregunta. De acuerdo a lo que has visto en tu experiencia, ¿cómo se relaciona el comportamiento de las mareas, la liberación de la energía y por ende con la sismología? Bueno, los modos de oscilación, ¿no? Los modos de oscilación, si los puedes detectar con la sismología, puedes hacer una predicción mucho más clara de la disipación de mareas. Hoy día hay harta incertidumbre en las teorías de disipación de mareas en planetas gigantes porque no se conocen esos modos.
y la disipación cambia un montón si tienes una resonancia o no. Y eso cambia la evolución y la histórica de los satélites galileanos y cómo podemos explicar su estructura y sus resonancias de Laplace y todo eso, ¿no? Entonces, con la sismología no solamente entendemos la formación de un planeta y su estructura, pero también una forma de saber en mayor precisión cómo se disipa la energía debido a las mareas, porque ahí ya vamos a conocer los modos, ¿verdad? Es que la incertidumbre. Ya sabemos la frecuencia de los satélites, observamos los periodos ahí nomás, ¿no? Gracias, Rogelio. Gracias, Benjamín. Rodrigo. Hola Benja, gracias por la presentación. Un gusto verte nuevamente. No me he encontrado por allá por California aún. Quería hacerte una pregunta sobre las mediciones del campo magnético que hay también sobre Júpiter. Y cómo estas son compatibles con tus modelos de marea. Bueno, por lo que entiendo, Júpiter también tiene un dínamo. El hidrógeno a las presiones a las cuales se encuentra produce un campo magnético. Y quería saber qué tan compatibles han sido los resultados que hay, que entiendo de los estudios que han habido sobre el campo magnético de Júpiter y las mareas, y cómo se compatibilizan. Yo no entiendo, yo no he estudiado el problema de las mareas a fondo, pero quería que tú me contaras un poco cómo podrían estar relacionados. Eso, gracias. Sí, gracias por la pregunta, súper atingente. Sí, hay gente que está mirando eso también en Juno. Aquí en Caltech está Kimi Moore. Ella estuvo mirando las observaciones del campo magnético y la forma en la que se relacionan tiene que ver con que, bueno, uno quisiese que los modelos inferidos del núcleo difuso sean compatibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas que son estratificadas y las zonas que están en convección tienen que más o menos calzar. Es difícil, entiendo yo, poner un dínamo en una zona estratificada. Necesitas un fluido de este material conductor, ¿no? Que es el hidrógeno metálico, y cuando está estratificado no hay un fluido vertical. Entonces, cómo generas el dínamo ahí es un poco más complicado. Puede haber un tipo de convección, double diffusive convection, pero no está claro cómo eso se convierte en un campo magnético. Son temas de investigación abiertos hoy día. De hecho, la otra semana, tenemos un workshop con Juno y Kimi va a estar presentando sus resultados del campo magnético, que yo no he visto todavía en detalle. He visto las cosas que se han publicado hace poco, pero ahora está en permanente debate. Más allá de las observaciones de las heterogeneidades del campo magnético de Júpiter, ¿verdad? El Blue Spot, que es una cosa nueva que descubrió Juno, ¿verdad? Una singularidad en el campo magnético en Júpiter. Estamos hablando de qué tan profundo tiene que ser el dínamo para producir las heterogeneidades que vemos. Sabemos que cuando el campo magnético se desvía de un dipolo, ¿verdad? Probablemente significa que es un poco más superficial, como en el caso de Urano, pero eso son cosas que tienen que confirmarse, ¿no? Están en debate. Perfecto, gracias. Gracias por la respuesta. Gracias, Rodrigo. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si Nidia Van Dijk, que quería hacer una consulta, resolvió su problema de audio. ¿Podemos intentar de nuevo? Estás muteada, sí. No, parece que no. Entonces, si hay alguna otra consulta para Benjamín. ¿Una consulta? Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá. Benjamín, de nuevo te doy las gracias por tu charla. Encontré fantástica, me gustó muchísimo, me dejó pensando en un montón de cosas. Así que te lo agradezco mucho. Además, me imagino que le trataste de dar una orientación a la sismología, así que fue muy, muy atractiva para uno que anda siempre pensando más en los terremotos terrestres que de otro lado. Así que muchas gracias y como te decía, muy contento de verte, que te haya ido tan bien. Muchas gracias de nuevo. Sí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Fue realmente un placer venir acá y encantado cuando sea. Súper. Bueno, y gracias a todos los presentes, y que bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao para todas y todos.